aquí en un nuevo encuentro de entrevistas en el ciclo Novedades del Pasado. Vamos a estar conversando con Bárbara Reiter. Así que, bueno, mientras se van sumando, les cuento un poco de qué se trata el ciclo y voy a hacer una introducción. Buenísimo a todos los que se están sumando. Bueno, vuelvo a contarles que estamos en la tercera edición del ciclo Novedades del Pasado, donde dialogamos con jóvenes investigadores del Instituto Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con quienes estamos trabajando en conjunto en este ciclo. El instituto es uno de los más importantes espacios de investigación en temas de historia argentina. Es parte de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, y también es unidad CONICET. Y este ciclo lo hemos llamado Novedades del Pasado, justamente porque trabajamos en torno a la historiografía, ¿no? Esto de cuáles son los nuevos aportes que van surgiendo a partir de la investigación, las nuevas preguntas con las cuales se indaga el pasado de la historia argentina. Hemos tenido 2 encuentros y hoy vamos a estar conversando con Bárbara Reiter en torno a la historia de los tiros federales en la Argentina. Política y ocio van a ser parte de esta conversación, así que la voy a presentar a Bárbara y les agradezco mucho a todos y todas quienes están sumando para participar de esta entrevista junto con nosotros. Vamos a estar con nosotros, la voy a presentar y luego vamos a estar dialogando con ella. Hola Bárbara. Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerte aquí, así que lo que voy a hacer ahora es presentarte formalmente para quienes están sumando a este vivo, para después poder empezar a conversar. Bueno, les cuento que Bárbara Reiter es profesora de Historia y doctoranda por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es integrante del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, que tiene su sede en el Instituto Ravignani, justamente bajo la dirección de María Inés Tato, de la doctora Tato, y forma parte de las actividades de este grupo, tales como workshops y diferentes encuentros académicos en torno a la historia de la guerra. Ha participado de diversos encuentros científicos, es autora de artículos y capítulos de libros, y también, esto me parece especialmente interesante para pensar la historia desde los museos, ha participado en actividades de formación docente, extensión universitaria y es autora también de manuales escolares. Así que bueno, su formación y trayectoria es muy diversa y completa. Y estaba comentando Bárbara que vamos a hablar sobre las sociedades de tiro, los tiros federales, esto que trabajás vos en tu tesis de doctorado, en tu investigación doctoral. Así que si te parece te hago la primera pregunta y ya empezamos a conversar. Dale. Bueno, como tenemos los vicios de los historiadores, no podemos evitar que la primera pregunta sea sobre los orígenes, así que te voy a preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cómo surgen estas sociedades de tiro en la Argentina de fines del siglo XIX, teniendo en cuenta un contexto que vos trabajás muy bien en tus artículos, donde esto de la modernización, la conformación de un régimen conservador, la gran inmigración y también las reformas en torno al ejército desempeñan un papel, ¿no? Vos pones en diálogo todas estas cuestiones con los orígenes de las sociedades de tiro federal. Así que adelante si nos contás. Bueno, sí, es un vicio de los historiadores justamente empezar por el principio. El tema es dónde ponemos el principio. Nuestros estudiantes siempre protestan con eso. Tienen razón. Las primeras sociedades de tiro en la Argentina nacieron a mediados del siglo XIX y nacen ligadas a colectividades inmigrantes. Es un deporte, es una actividad deportiva y recreativa que traen inmigrantes del norte de Italia, Alemania, Suiza. Hay que pensar que a mediados del siglo XIX todavía no están conformados el Estado Alemania como Estado nacional y lo mismo Italia. Ahora, lo que yo trabajo sobre todo es
el auge de estas sociedades a partir de la década de 1890, que es donde aparecen las primeras sociedades que las llaman argentinas y empiezan a tomar estos nombres de tiro federal o tiro nacional. Las otras siguieron existiendo, la Sociedad de Tiro Suizo de Rosario, de San Jerónimo, de la Capital Federal, pero se suman nuevas sociedades. Y sí, bueno, vos hiciste la introducción. Justamente mi trabajo tiene que ver con cómo se cruza en la historia de estas sociedades dimensiones que tienen que ver con las transformaciones del Estado, en particular de las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, pero en realidad también la Marina. Fuerza Aérea no existía, ¿no? A fines del siglo XIX, y las transformaciones que tienen que ver con una sociedad que se está transformando muy rápidamente con la inmigración europea, y a la vez diversificando en sus actividades, ciudades que van creciendo mucho, y aparece todo un sector de espacios de ocio, de deportes, de sociabilidad, de encontrarse, y todo esto tiene un lugar en las sociedades de tiro, en particular los tiros federales, pero no solamente. Eh, Así que bueno, es una historia bastante compleja, bastante rica, a la vez que se está transformando la política. Vamos en camino hacia esta forma que después quedó consagrada en la ley Sáenz Peña del sufragio universal, masculino, por supuesto. Bueno, por supuesto no, pero sí a principios del siglo XX, y otras formas de transitar los conflictos políticos que no van a tener tanto que ver con lo que vivimos muy fuertemente, por lo menos hasta 1880, que eran los conflictos armados como forma de dirimir conflictos políticos, sino a partir de otros vínculos que terminarán siendo los partidos, pero bueno, entre 1890 y 1920, que es el periodo que tomo yo, todavía son muy incipientes. Bien. Después, más adelante, te voy a preguntar, me anticipo, sobre cómo se van equilibrando o desequilibrando estas esferas del ocio y la política en las sociedades de tiro. Pero me quedo con algo de esto que vos planteás en tus trabajos de las sociedades de tiro como espacios de una ciudadanía armada, ¿no? De la práctica de una ciudadanía armada, y me preguntaba si hay algo de esto que se pueda asociar con la idea del ciudadano armado que aparece, ¿no?, en los discursos políticos y en la praxis a mediados del siglo XIX, ¿no?, conjuntamente con el proceso de organización nacional anterior a esta última etapa del XIX, que está ya como más de consolidación del Estado. Se asocia, pero se asocia por la diferencia. Justamente en las sociedades de tiro, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, que tienen un apoyo fuerte por parte del Estado, y que de hecho crea agencias específicas para relacionarse con las sociedades de tiro, que son agencias del Ministerio de Guerra, la Inspección General de Tiro primero y la Dirección General de Tiro y Gimnasia después. Es otra forma de presentar la ciudadanía armada. Es una ciudadanía que se arma en la defensa nacional, que practica tiro por si fuera necesario acudir a la defensa nacional por la vía armada, pero justamente es una idea de defensa nacional a fines del siglo XIX muy ligada a una posibilidad de un conflicto armado con Chile, por conflictos limítrofes entre Argentina y Chile. Y es una ciudadanía armada que acompañaría al ejército, no es una ciudadanía armada como la que estudiaron Hilda Sábato o Flavia Macías para la primera mitad del siglo XIX, que defiende las posiciones, vamos a decirle así, cuando se desvía de la república de lo que debe ser, y es un conflicto interno entre formas de construir la Argentina. Es una ciudadanía armada frente a la posibilidad de una amenaza externa.
y bajo una dirección del Estado, en particular del Ejército. Es Bien, la bueno. idea de la nación en armas, más Ujú. parecido en ese sentido a lo que vemos en la Primera Guerra Mundial. Es la nación en armas, pero encauzada en un Estado-nación y en las instituciones de ese Estado-nación, en particular las Fuerzas Armadas. Claro, y pensada como una suerte de refuerzo, como vos bien explicás, ante posibles situaciones bélicas internacionales. Está bien, es Sí, interesante la diferencia. sí, Bien. sí, es una diferencia muy importante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cambia totalmente como la idea del para qué, ¿no? Y por qué se fomenta esto desde el Estado, de Claro. lo que también vamos a charlar. Así que bueno, para quienes se van sumando, les cuento que estamos conversando con Bárbara Reiter, historiadora, sobre la historia de las sociedades de tiro en la Argentina. Si tienen preguntas o inquietudes, vayan tomando nota porque va a estar allí Analía Jacker de nuestro equipo de prensa recogiendo las inquietudes de ustedes y hacia los últimos 15 minutos vamos a pedirle que nos comparta esos comentarios, esas preguntas. Bárbara, vuelvo a ti. Dime. Me preguntaba, porque me resulta un poco paradójico, si bien ahora con esto que explicaste de la dimensión internacional me queda un poco más claro, me preguntaba por esta cuestión de un régimen político, el roquismo, que por un lado aspira a esta cuestión como de poner fin a los conflictos políticos internos, modernizar y profesionalizar el ejército, ¿no? Esto que está tan claramente expresado en el lema de paz y administración con el que se inaugura el periodo del Partido Autonomista Nacional, pero que por el otro lado alienta el desarrollo de estos espacios de la sociedad civil donde los ciudadanos aprenden a tomar las armas. Vos lo explicabas en relación a los conflictos internacionales. ¿Hay otros aspectos que puedan dar cuenta del porqué de esta paradoja, del porqué de esta convivencia de ideas que en un principio parecen contradictorias entre sí? Bueno, la respuesta no es sencilla. Es un capítulo entero de la tesis, más o menos. Pero justamente, la sociedad de tiro en sus estatutos tienen una cláusula que dice que son prescindentes políticamente, que no se discute a su interior diferencias políticas o religiosas o ideológicas. Vendrían a ser un espacio donde no habría, en principio, discusiones políticas y no debieran ser el vehículo de debates políticos. Pensando en lemas, justamente, desde muy temprano, el lema que se inscribe en las fachadas de los tiros federales es: aquí se aprende a defender a la patria, donde hay toda una serie de discursos que, asociados a la práctica de tiro y a las sociedades de tiro, donde dicen que los ciudadanos, al practicar tiro, anteponen la defensa nacional y la grandeza nacional y la unidad a diferencias políticas, religiosas, enconos personales, enconos faccionales, etcétera. Eh, Ahora, es un discurso, y como tal lo analizo yo, que en realidad es para convencerse a ellos mismos que no hacen política. Porque de hecho, bueno, lo mismo pasa en el caso del ejército. Hay algunos conflictos políticos que se dirimen por las fuerzas de las armas, en particular lo que conocemos como las revoluciones radicales, en 1893, en 1905, donde participan, así como participan miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina, también participan algunas sociedades. Y preventivamente, durante esos conflictos, se suspende la actividad de las sociedades donde fueron, por ejemplo, en 1893 en Santa Fe, en 1905 el Tiro Federal de Bahía Blanca tuvo un periodo interrumpido. Es muy interesante que en las fuentes que trabajo yo, que muchas son fuentes oficiales de la Dirección General de Tiro y Gimnasia, no se analizan estas cosas ni se dicen. Te aparece una mención, el Tiro Federal de Bahía Blanca, que tiene una labor ininterrumpida,
únicamente por los sucesos de 1905 tuvo una breve interrupción. No dicen cuáles son esos sucesos, cómo se interrumpió. Es muy difícil rastrearlo, además, porque, bueno, la gran mayoría de las sociedades de tiro, incluso las que existen al día de hoy, no han conservado sus papeles, sus archivos. Entonces, a veces es difícil seguirlo. Pero bueno, este discurso de se antepone la defensa y la unidad nacional a las diferencias religiosas, políticas y de nacionalidades. Aquí somos todos argentinos, o porque nos sentimos argentinos, o porque somos argentinos porque nacimos aquí. En realidad es un discurso de autoconvencimiento por parte de las sociedades, y por parte del Estado yo creo que es un discurso que busca controlar justamente, machacar con esto de somos, no es la única agencia, ¿no? Porque es el periodo que trabajo yo también es el periodo de extensión de la educación primaria. O sea, son muchos los canales por donde se antepone esta idea de pues, una nacionalidad en formación, en creación. Entonces, todos somos argentinos más allá de dónde vengamos, quiénes son nuestras familias, cuáles sean nuestras posiciones políticas, nuestra religión, en la provincia donde vivimos, etcétera. No sé si Bien, con eso bueno, más o menos te respondí o abrí más cosas. eso te iba a decir, respondiste muy bien y a la vez abriste más cosas. Me preguntaba, bueno, claramente hay un papel ahí de esto que decís vos, ¿no? De la construcción de la argentinidad. Los primeros museos de historia también andaban por ahí, construyendo argentinidad desde las colecciones. Pero al mismo tiempo es como si fuese que este ideal de la argentinidad, de la lucha por la patria ante la amenaza externa, se va quebrando internamente, entonces ahí es cuando hay que ir a cerrar una sociedad de tiro porque hay una revolución radical, ¿no? Como si fuese que todas las piezas no encajan. Y por otro lado, no sé, digo, es una pregunta, pero hay también como una suerte de desconfianza de si ese ejército, tal vez porque recién se está profesionalizando y modernizando, puede sostener solo una situación bélica en un conflicto internacional y también por esta hay que salir a armar a la sociedad. Más o menos. No, hay una confianza en el ejército. De nuevo, una parte es confianza y una parte es construcción de la confianza. ¿Sí? Ujú. Cuando uno lee los debates de la ley del servicio militar obligatorio, se dice que es necesario reforzar el ejército, comprar armamento, etcétera, pero a la vez se habla de la confianza del ejército en su trayectoria, en su tradición, y ahí se cuenta desde las invasiones inglesas. Es el Ujú. lema del ejército argentino, nacido con la patria en 1810. Eh, Tiene mucho que ver con algunas concepciones de cómo se piensa el ejército y el conflicto dentro de eh, las escuelas militares de mayor prestigio en ese periodo. En el caso del ejército argentino, sobre todo para fines del siglo XIX, lo que están mirando es la escuela de cómo pensar el ejército alemana, más que alemana prusiana, ¿no? Porque en la historia de la unificación alemana, Prusia tiene un lugar muy fuerte. Y ahí hay toda una doctrina que es la de la nación en armas, con esta idea de que todos los miembros de la nación, todos los ciudadanos, son potencialmente soldados que van a defender la nación, dirigidos en el ejército profesional. Y es un poquito la idea que está alrededor del servicio militar obligatorio, que también está en el caso de Alemania y en el caso de Francia, aunque los recorridos por donde se llega a los dos servicios militares es diferente, pero la idea sería que toda la población masculina presta el servicio a la nación durante el tiempo de la conscripción,
mientras cumplen el servicio militar obligatorio y cuando cuando termina el tiempo del servicio militar obligatorio, siguen siendo esta reserva del ejército, que el ejército puede movilizar, y esa es la nación en armas, en caso de un conflicto armado. En el caso de Argentina, bueno, no es lo que, no lo trabajo yo, pero lo han trabajado diversos historiadores, diversos quiero decir, no muchos, sino desde distintas perspectivas, la influencia de la escuela alemana y la presencia de profesores alemanes en la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio Militar, y bueno, una de estas doctrinas la trae un alemán, Van der Goltz, no importa el nombre, pero yo porque me lo acuerdo, y es algo que tienen en la cabeza, aquellos que están transformando y modernizando el ejército, que tiene estas dos vías, por un lado, qué pasa con los oficiales y por el otro, qué pasa con lo que sería la tropa, ¿sí? Y en el caso de Argentina, son los soldados del servicio militar obligatorio. Claro, Potencialmente todos los ciudadanos de la nación. No son claro. todos, pero Acá es potencialmente sí. paralelo, ¿no? Prácticamente paralelo la ley de servicio militar obligatorio con respecto al crecimiento de estas sociedades de tiro. Sí, de hecho, las dos agencias que yo te mencionaba, la Inspección General de Tiro, se creó en 1901, o sea, es paralela a la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Y en Mm, 1905, que se crea la Dirección General de Tiro y Gimnasia, se crea también junto con otra ley, que es la 4707, que justamente precisa algunas cuestiones que la Ley de Servicio Militar Obligatorio no había precisado. La ley Richeri de servicio militar obligatorio decía esto: todos los ciudadanos licenciados del servicio militar, una vez que lo cumplieron, son reservistas y deben cumplimentar entrenamientos anuales. La ley 4707 o ley Godoy es la que precisa cómo deben hacerlo. Estos hombres mm, que cumplieron el servicio militar obligatorio tienen que cumplir una práctica anual de tiro para mm. mantenerse en conocimiento. Algo que yo no mencioné, pero que es sumamente importante, es que en la Argentina se introduce el, la práctica de tiro asociada a la compra de un fusil específico, que es el Mauser, Sí, y la práctica de tiro con Mauser requería una serie de conocimientos técnicos que aún aquellos que sabían tirar, disparar con pistola o disparar con carabina, rifles, etcétera, había que conocer las claro, particularidades del Mauser. Por ejemplo, tiene mucho más retroceso a la hora del disparo, mm, golpea más, cómo calcular ujú. la mira, cómo calcular las distancias. Entonces, todas estas dimensiones se mezclan. Hay que precisar cómo cumplen la práctica de tiro, pero además, y las sociedades en gran parte no nacieron animadas desde el Estado, sino desde la sociedad civil, que frente a la posibilidad de conflicto con Chile, se creaban sociedades de tiro que le pedían al Estado que les enviara Mausers, que les enviara manuales para saber cómo manejarlo, que les enviara instructores. Y esto es anterior a que se creara la Inspección General de Tiro, que es la que va a regular cómo el Estado le provee a estas sociedades instructores, armas, municiones, porque el Mauser no lo puede comprar cualquiera. Hay una ley nacional que dice que solo el Estado puede comprar Mauser, en el Claro, caso está nuestro. bueno esto que decís al final, ¿no? Como son iniciativas que tienen mucho esto del cruce entre lo público y lo privado, ¿no? Que surgen de la sociedad civil, pero que después a la vez el Estado pasa de fomentar a regular y a subsidiar, ¿no? Como que va tomando el Estado un rol cada vez más protagónico. Y en ese sentido te quería preguntar por una figura que vos estudiaste mucho, que es la de Eduardo Munilla, ¿no? Este general del ejército que hace carrera militar y que después se va a involucrar como funcionario en el desarrollo de las sociedades de tiro
Y me parece interesante, ¿no? Este abordaje del género biográfico y cómo se va cruzando con todo este universo social y político en una figura de segunda, tercera línea, ¿no? Pero que sin embargo su biografía tiene mucho para contar sobre esto que vos estudiás. Bueno, a ver, la figura de Munilla es interesante y hay una particularidad en muchos estudios nuevos, recientes del Estado y de las burocracias estatales, se está llamando muchísimo la atención en cuanto a la capacidad de agencia de algunos personajes. La Ujú. impronta que puede tener una agencia estatal tiene mucho que ver con quién la dirige. Hoy por hoy a todos a lo mejor suena mejor con un ejemplo. Las diferencias entre diferentes escuelas primarias o secundarias, algo que como padres cuando decimos, che, ¿qué tal esta escuela? ¿Qué tal esta otra? Muchos te responden, depende del director o de la directora. Bueno, algo así es lo que yo trato de pensar para mi periodo. Lo particular es que yo tomo 1890, 1920, la Dirección General de Tiro se crea en el 5 y los primeros 6 meses tiene otro director, pero a partir de ahí, desde fines de 1905 hasta 1918, va a ser esta misma persona, Eduardo Munilla, quien dirija la Dirección General de Tiro, valga la redundancia, quien esté al frente. Entonces tiene mucho que ver qué iniciativa lleve adelante con lo que él cree que debe ser la práctica de tiro, el modelo de ejército, etcétera. Y acá la particularidad es que Munilla, por un lado, pertenece a esto que la historiografía militar llama el viejo ejército, o sea, el que se formó en campaña, a diferencia de el nuevo ejército, que el ejemplo sería Richeri, que es el que se formó en escuelas militares, ¿sí? Sí. Munilla se formó en realidad en campaña, y acá hay otra cosa interesante que es, en general se lo ve en el ejército está lleno de debates internos en esta época, más en la línea de Capdevila que de Riccieri. Hago la aclaración, en el debate de la ley de servicio militar obligatorio en 1901, hay todo un debate si el modelo es la conscripción y el servicio militar, o el modelo tiene que ser la instrucción militar. O sea, no todos bajo bandera, pero sí todos teniendo una instrucción, un conocimiento. Munilla pertenece a este grupo. Sin embargo, va a ser el que dirija eh, la Dirección General de Tiro todo este periodo hasta el 18, porque en 1918 se retira del ejército, cumplió todos los años y todas las extensiones que podía tener. Él pide seguir al frente de la Dirección de Tiro y se lo niegan porque la Dirección General de Tiro se consideraba mando de tropa, entonces tiene que ser un militar en actividad, no un militar retirado. Como dato, Munilla después va a ser uno de los vicepresidentes de la Liga Patriótica Argentina. O Ah, sea, bueno. sigue el recorrido. No mucho más porque poquito tiempo después muere, pero es un personaje importante. No de, yo diría, no de aquellos que va a ser la línea dentro de los debates del ejército triunfante. Y de hecho se va a quejar todo el tiempo que no tiene presupuesto, que no puede estimular el tiro, etcétera. Y en ese sentido es una figura interesante porque, por un lado, promueve mucho la actividad de la sociedad de tiro y dice que hay que dejarlas a su aire, que hagan todo, pero a la vez busca metodizar cómo se enseña tiro en esas sociedades. Y se resalta mucho en la revista de la dirección algunas sociedades en particular que justamente
sus presidentes son miembros del ejército, que Ujú. también formaban parte de estas sociedades. Él encuentra secretario el teniente coronel tal, vocal el capitán tal, etcétera, ¿no? Eh, es interesante. ¿Cómo se sigue la figura de Munilla? Yo creo que se la sigue. ¿Qué fuentes trabajo yo? Yo trabajé con el legajo personal, que está en el Archivo General, en el Archivo Histórico del Ejército, y con Ujú. algunos escritos que tiene él, algunos publicados y otros no, pero que están en el legajo personal. Todo el tiempo hacía informes, escribía reflexiones, era algo muy común. De hecho, diseñó lo que se llamaba una mochila de infantería, que es qué cosas debían llevar la infantería en su mochila cuando es movilizado a la guerra. Y su Ujú. modelo lo usó el ejército ruso en la guerra ruso-japonesa. No quiero decir con esto que era mala la mochila, digo porque Rusia perdió esa guerra, ¿no? Pero eh, básicamente es qué tienen que llevar, qué mudas de ropa, qué pertrechos, etcétera. Y esta revista que mencionás es una revista de la Dirección de Tiro. Sí, se llamaba Tiro Nacional Argentino, Ujú. eh, nació en 1910 y siguió mucho tiempo, más allá de mi periodo, en la década del 40, 50, 60, porque la Dirección General de Tiro existió hasta 19, hoy ahora no me acuerdo, 77 o 78, por ahí, Mm. o 79. Bien. Casi Duró, todo el duró siglo mucho XX. tiempo. Casi todo el siglo XX, sí, sí. Y la revista es muy interesante porque la financiaba la dirección, la entregaba a las sociedades de tiro y a las escuelas donde se practicaba tiro, los colegios nacionales, gratuitamente. Así que había que financiarla. Claro. Y la revista recogía, bueno, tiene una serie de notas que donde se ve la impronta y qué es lo que la Dirección General de Tiro quería hacer conocer a las sociedades, su Claro. relación con el ejército, la importancia del tiro, pero también gran parte de la revista se dedica a publicitar las actividades de las sociedades, los Claro. concursos que hacían, los campeonatos, eh, se publicaban los concursos, ¿no? Todas las categorías donde uno se podía presentar, que era lo que le interesaba a los que estaban en las sociedades de tiro, porque Sí, más sí. allá de esta idea, no, perdón, No, no, adelante, adelante. Termina no, la idea. más allá de esta idea de la defensa nacional, los que van a las sociedades, la dimensión esta del tiro como deporte y como recreación es una dimensión más que importante. Iban, Claro. practicaban tiro, defendemos a la patria, sí, pero vamos a los concursos, ganamos premios. O sea, practicar tiro tiene estas dos dimensiones que no son excluyentes y que en gran medida se retroalimentan, porque Bien. para fomentar el tiro, eh, la propia dirección de tiro hace concursos específicos para reservistas. Los Ujú. reservistas supuestamente estaban obligados a practicar tiro. Ahora, Ujú. de hecho no iban, o iban pocos, o no iban todos. Y ahí ves un límite en la capacidad del Estado para obligarlos a ir. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacen concursos específicos para reservistas, como una forma de Ujú. estimular, ¿no? Claro, Porque los claro. reservistas, cuando practicaban tiro en las sociedades, no tenían que pagar las municiones, los tiros eran gratis, porque el tiro es un deporte caro, y además tenían concursos, no tenían que pagar por participar, pero podían ganar premios. Ahora, para ganar premios tenés que ganar el concurso y para eso tenés que practicar. Entonces, es una forma de estimular esta obligación de los reservistas por ir, es vayan porque es su obligación practicar tiro, pero además se entrenan, ganan en los concursos, etcétera. Ujú. O sea, son un poquito las dos cosas.
Bueno, para quienes están sumando recién, estamos conversando con Bárbara Reiter. Recuerden ir comentándonos por el chat sus preguntas, sus inquietudes en torno a este tema, que la verdad que despierta muchas nuevas preguntas cada vez que vas hablando, Bárbara. Y hay dos cosas que dijiste que tienen que ver con lo que te voy a preguntar ahora. Por un lado, vos hablás de esto del fomento a la participación, y por otro lado, hablás de que es un deporte, una práctica que es cara, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se da esta respuesta de la sociedad, ¿no? Hasta ahora hablamos un poco desde las autoridades o desde los gestores de este proyecto y desde el rol del Estado. ¿Cómo se da la respuesta, digamos, de una ciudadanía que es interpelada a participar en estos espacios, pero donde a la vez hay una ley de servicio militar obligatorio en el mismo contexto? Hablas también en un momento de la participación de mujeres en las sociedades de tiro, y por otro lado también, ¿cuál es el recorte social de quienes se acercan a participar de estos espacios, ¿no? Pensando en esto de que es un deporte caro y en esto de la construcción de argentinidad que está también detrás de la práctica deportiva. Bueno, la respuesta no es sencilla, va cambiando a lo largo del periodo que trabajo yo. En la década de 1890 y en la primera década del siglo, entre 1900 y 1910, te diría un poquito más, 1912, 13, hay una respuesta importante. O sea, hay diferentes, lo que yo encuentro es una participación de la sociedad bastante interesada en esta práctica y en formar parte de esto que son clubes. O sea, las sociedades de tiro, se llamen tiro federal o se llame tiro suizo, son clubes y como tales tienen muchas actividades. Tienen tiro, pero tienen eh, gimnasia, picnics, banquetes, comidas, etcétera. Las jornadas de concursos suelen tener todas estas cosas. Se tira durante el día, pero hay un picnic, hay una copa de champán, hay diferentes actividades. Suelen los concursos terminar con una fiesta y un banquete para la entrega de premios, que no es el mismo día, sino unos días después. Así que como espacio de sociabilidad son bastantes. Como te decía, hay una respuesta importante y un interés importante entre 1890 y casi 1910. A partir de ahí se ve un interés menor. Y esto para mí tiene que ver con muchas cosas, y en parte es lo que, otra parte de tu pregunta, que es quiénes van. Es un deporte caro, no es un deporte accesible al conjunto de la sociedad. No solamente porque hay que pagar las municiones a la hora de practicar, eh, sino porque además hay que trasladarse a la sociedad de tiro. Los polígonos estaban en las afueras, o sea, hay que Claro. tener o movilidad o pagar el tranvía, el ferrocarril o los diversos medios que había para llegar. Porque bueno, nosotros tenemos en la cabeza la imagen del tiro federal de la capital que ahora se vendieron los predios, ¿no? Pero eso eran las afueras, es algo que a nosotros, no, o había un polígono en Devoto, otro en Belgrano, pero son las afueras de la ciudad, no, no. Había que poder trasladarse, había que poder pagar las municiones y en el caso de los concursos, que a lo mejor podían ser de varios días, esto es muy interesante porque había un concurso en Rosario e iban de diferentes sociedades, o hay un concurso en la capital y no solo participan los de la capital, vienen de Bahía Blanca, vienen de La Plata, depende de la importancia del concurso, ¿no? Y de los premios que prometiera, valga la redundancia, pero bueno, hay que poder trasladarse a otra ciudad, estar 2 o 3 días, no es para todo el mundo. En ese sentido, es un deporte no tan accesible. Y a partir de la década del 10, disminuye la importancia también en relación a otros deportes. Hay otros deportes que crecen.
Por ejemplo, el fútbol, más claramente en la década del 20. Y clubes de fútbol que han jugado en primera hace unos años, como, qué sé yo, Gimnasia y Tiro de Salta, nacieron como sociedades de tiro y después las sociedades tenían también cancha de bocha, campo atlético, campo de fútbol, diversifican sus actividades. Las mujeres participan y mucho, ¿sí? Pero acá, de nuevo, con la pregunta de a quiénes llama, no es lo mismo una sociedad de tiro en la capital federal o en Rosario que una sociedad de tiro en un pueblo más pequeño, como espacio de reunión. En Rosario vos tenías 2 sociedades de tiro, en la capital tenías 3. Pero hay todo otro montón de asociaciones, clubes y espacios deportivos, recreativos y de sociabilidad. En localidades más pequeñas, como en Felicia, a lo mejor tenías 2, y los que estaban en el club atlético también estaban en el tiro federal, y van a los 2 lugares, ¿no? Es como, y en ese sentido, en esas localidades más pequeñas, atraen más público. Porque además hay que pensar, sobre todo las de Entre Ríos, las de el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, son localidades también muy rurales, donde tirar, a lo mejor no tiraban con Mauser, pero todos tenían una carabina, un rifle en la casa, ¿no? Es otro tipo de actividad que no es la misma que en una ciudad grande. Y a eso también te cambia en el caso de Rosario, Córdoba o la capital, que son ciudades que se transformaron muchísimo entre 1890 y 1920. ¿Sí? Todo se transformó. Crecieron, hay más actividades, pero hay más edificios, otras son las distancias. Las primeras prácticas eran al borde del río, en Rosario y en la capital, en las dos. ¿Sí? Bueno, recién después se arma un polígono. Y muchas de estas sociedades de localidades pequeñas a lo mejor no tienen polígono, sino que simplemente tiran en las afueras. Hay una sociedad de Claro. tiro, pero no tiene una instalación muy... o tiene una instalación que nosotros llamaríamos precaria, que es el techito para proteger a los tiradores del sol, pero después es campo abierto. Ahora, en las Ujú. ciudades o en las localidades urbanas, tiene que estar cerrado el polígono, porque tiene que haber defensas para que los tiros no se escapen y hieran personas, que de hecho Claro. pasaba, tanto pasaba. Claro, es Cada decir tanto. que, digamos que si bien es una práctica cara, tampoco está restringida al universo de las élites, ¿no? Porque hay como distintas situaciones según las áreas y también hay Sí, subsidios, ¿no? Del Estado para el funcionamiento de los clubes. sí, igual el subsidio estatal no es tan importante en cuanto a dinero, porque Ajá, es difícil, además fueron cambiando los montos y cómo se calculaba qué subsidio, ¿no? Las sociedades recibían un subsidio mensual, pero era muy chiquitito, era más o menos equivalente al ingreso que podían tener por las cuotas societarias. Y las cuotas que claro. pagaban los socios eran muy bajitas, a lo mejor eran de Ujú. 1 peso. 1 peso es muy poquito, a principios del siglo. 1 peso, paquetes de cigarrillos costaban 30 y 40 centavos. Lo que Claro, hace cara a la práctica no es ser socio, sino pagar las municiones, claro, claro. que a lo mejor te costaba 1 peso la cuota o 3 pesos según la sociedad, pero la munición te salía 10 centavos. Y si Claro. vos tirás 10 tiros, no vas a ganar un concurso. Hay que tirar más, digamos. Bueno, Hay como que cualquier practicar. deporte, como Claro, cualquier lógico. deporte. En ese sentido es caro. Y por eso, para esos grupos a los que el Estado quería que practicaran y quería incentivar u obligar, como a los reservistas y a los estudiantes, esos sí tenían los tiros gratis. Ah, mira, Pero no todos. O sea, claro. tenían
una sesión de tiro gratis, 30 tiros, ponele, por sesión, Claro, por domingo. Y si querían practicar más, lo tenían que pagar. mira, o sea que había categorías diferenciadas. Y Muchísimo. vos hablabas recién, Bárbara, de cómo hay sociedades en diferentes lugares del país, hay como una cuestión como muy federal, bueno, de los tiros federales que surgen en diferentes espacios urbanos y rurales, y mencionás en un trabajo tuyo especialmente la Sociedad de Tiro de Concordia. Por eso Sí, quería preguntarte, bueno, ¿cuál es la singularidad de la Sociedad de Concordia? Si es una sociedad que a la vez tracciona a los tiros federales de otros espacios del litoral y del país. Y también te quiero preguntar un poco con el caso de Munilla, por la figura de José Boglich, este señor de origen polaco que hace carrera en el ejército argentino, que participa, ¿no?, de las campañas conocidas como Conquista del Desierto, y cómo es su papel, ¿no? ¿Qué papel desempeña en esta sociedad y, bueno, cuál es la singularidad de esta institución? bueno, a ver, algunas, lo que yo te decía, hay sociedades más importantes que otras según el público que pueden atraer, y eso tiene mucho que ver con la variedad de categorías de tiro en sus concursos y la variedad y la riqueza de los premios que ofrecieran, que podían ser en dinero, pero podían ser objetos, medallas, obras de arte, etcétera. La singularidad de Concordia, como la de Bahía Blanca, es que tenían en sus campeonatos, pues la de Buenos Aires también, digo, el tiro federal de la capital, pero en particular Concordia y Bahía Blanca tenían un vínculo bastante estrecho con las unidades del ejército y en el caso de Bahía Blanca también Marina, que estaban Mm. cerquita. Entonces, vos tenés ahí los miembros del ejército y de la marina que van a practicar a la sociedad, que van a usar el polígono, pero que también forman parte de la sociedad como socios, como autoridades, etcétera. Boglich se parece a Munilla en esto de que es del viejo ejército, o sea, se formó en campaña, no en las escuelas. Y lo interesante es que es un militar en actividad, después se retira, bueno, pasa al servicio pasivo y después se retira bastante más adelante, y va a Concordia, llamado por el jefe político de la localidad a cumplir funciones de policía, que no era a dirigir la policía, cosa que no era extraña en muchos de los que miembros del ejército, que son llamados por los jefes políticos o por los gobernadores, eh, contratados, estoy poniendo comillas, porque en realidad los convocan para formar parte, los nombran como autoridad provincial, como autoridad policial, y yo no tengo bien el dato desde cuándo fue presidente él, pero de nuevo, yo sé que hacia 1908 él era presidente del Tiro Federal Concordia, y hasta pasado el 20 lo fue. O sea, de nuevo es una figura, y esto tampoco es raro en otras sociedades de tiro, que durante muchos años presidió la institución. Y un poquito como con Munilla, las características del Tiro Federal Concordia, tienen mucho que ver con cómo Boglich pensaba que debía ser. Entonces, era una sociedad muy activa en, por ejemplo, convocar a los reservistas. Iba al distrito de reclutamiento, a la oficina de reclutamiento, pedía las listas de reservistas y los iban a buscar. Los iban a buscar y les recordaban sus obligaciones. Bueno, los domingos hay que ir a practicar tiro, está la sociedad abierta, pero además premiaban a los reservistas que iban con diplomas y medallas por cumplir sus obligaciones. Y en eso era una sociedad muy, muy, muy activa. Y lo otro que tenía de particular, y esto es parecido a Bahía Blanca, es que tenían entre los concursos de tiro algo que llamaban a campo abierto, que es no se tira en el polo a una Ujú. distancia determinada,
si se tira al aire libre, movimiento. No es que tiran en movimiento, corren, paran, tiran. Es otro tipo de entrenamiento de soldado, ¿sí? Es diferente. Los últimos minutos de la exposición te escuché un poquito cortada, no sé si soy yo o es general, pero la idea quedó clara, fue como el último momento que comentaste esta parte final. Interesante entonces esta figura también, como y esta tarea como de ir a tratar de reclutar adeptos, ¿no? Interesados en la práctica de tiro. Y también esta cosa del origen polaco, ¿no? Hay como un montón de cosas ahí que se cruzan que son bien interesantes. Y como para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, Bárbara, ¿vos me escuchás bien? Más o menos, esto último se entrecortó. ¿Me escuchás bien? ¿No? Se corta, se Sí, entrecorta. se corta. Sí, no sé cómo lo están percibiendo quienes nos están escuchando, pero yo como que veo que se corta un poco, sí. Sí, Bueno, ahora tratemos. parece mejorar. Mejoró, bueno, menos mal. Así podemos cerrar sin problemas tecnológicos. Para cerrar, bueno, un poco con una pregunta que nos pasó aquí Analía por el chat. Vos hablás de una suerte como de apagamiento, como de decadencia de las sociedades de tiro a partir de los 20, un poco recién lo estuviste explicando con respecto a la gran popularidad que empieza a tener el fútbol. Y entonces la pregunta sería, por un lado, si hay algún tipo de reavivamiento de estas sociedades con el golpe nacionalista del 30, si hay algo por ahí que se haya vuelto como a activar. Y por otro lado, ¿cómo funcionan en la actualidad? Porque sabemos que siguen existiendo, mencionabas vos la Sociedad de Tiro de la Capital Federal, ¿no? ¿Cómo funcionan? Si hay algo de aquel pasado que todavía esté vigente o cómo se han ido resignificando. A ver, yo no lo trabajé muy específicamente hacia los 30. Hay una suerte de revival y que de querer volver a activarlas, primero alrededor de la Liga Patriótica en los 20, no parece haber crecido demasiado. O sea, no hay nuevas sociedades de tiro, al menos hasta donde vi yo, escapa un poco a mi periodo. Ujú. Incluso las que existen hoy, en algunos casos son clubes, el Tiro Federal de la Capital es un ejemplo, pero tenés muchos más, donde el tiro es una de las actividades que ofrecen. El lema este que yo te decía, aquí se aprende a defender a la patria, quedó inscripto en todos los polígonos que siguen existiendo en sus edificios antiguos, que no son tantos, porque donde eran las afueras de la ciudad ya no son las afueras de la ciudad, así que muchos se fueron moviendo en sus instalaciones. El tiro se sigue practicando, pero ahí también tenés una transformación que no solo es argentina, que es cuando se convierte en disciplina olímpica. A partir de Mm, los años 30, bueno, tenemos las interrupciones por las guerras mundiales, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, convertido en disciplina olímpica, eh, se sigue practicando y se sigue practicando en un grupo chiquito. ujú, Como otras disciplinas olímpicas, son bien amateur, de aficionados, a ujú. pesar de que hoy en los Juegos Olímpicos tenés fútbol, tenés básquet, pero bueno, es la atención, porque en realidad son todos profesionales los que juegan. Bueno, no tenés eso en el caso del tiro. Existen varias, yo no tengo el registro de absolutamente todas, pero el tiro federal de la capital, pero también el tiro federal de San Carlos en Santa Fe, hay otros clubes de tiro. Lo que sí fue cambiando fue la dimensión. Ya no tienen esos espacios amplios de tirar con Mauser a 350 metros, porque además son muy caras las instalaciones, mantenerlas,
Por otro lado, los cambios en la tecnología permiten hacer de cuenta que tiro a 350 metros en fusiles adaptados. Igual acá los que están tirando ahora me quieren matar, porque de esto yo ya conozco menos. Pero el, Bien, no se perdió como deporte, ni mucho menos, pero sí, eh, yo creo que lo practica menos gente, pero sobre todo lo que perdió, que eso es lo que veo yo, es el interés social. Vos claro, encontrás entre 1890 y 1920, aparecen las noticias, hay concurso en tal sociedad, estos son los resultados. Pero vos miras un diario como La Prensa, que era el diario de mayor tirada en ese momento. En 1890 las noticias sobre la sociedad de tiro están en la página 3, 4. Unos años después ya están en las 6, 8. claro. Hacia 1917 están en la 11, 12. O sea, cuando uno ya se aburrió de leerlo, hacer Sí, este sí. análisis de en qué lugar del diario está, y las noticias son más chiquititas. Hubo concurso en tal sociedad, y eso es todo lo que dicen. En cambio, si vos lo encontrás en 1905, te relatan todo el concurso, todas las categorías, los nombres de los que ganaron, y Claro, si esas claro. noticias desaparecen, a mí lo que me muestra esta Sí. desaparición en la prensa nacional es que hay menos interés, porque son empresas periodísticas, publican aquello que sus Ujú. lectores quieran leer. Bien, bueno, Bárbara, sí, la verdad que claramente hay un cambio cultural también, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas evidentemente no van siendo elegidas por la mayoría de la sociedad. Es muy interesante esto que planteas también para pensarlo en lo contemporáneo. No tenemos más tiempo, así que no tengo más que agradecerte. Me encantó conversar con vos. Es un tema ampliamente interesante. Agradezco también muchísimo a todos y todas los que nos acompañaron, que son un montón en esta charla. Quienes se sumaron hacia el final, sepan que la conversación con Bárbara va a quedar grabada y va a estar disponible. Y les cuento también que el próximo 28 vamos a estar conversando con Emiliano Salas Arón dentro de este ciclo de Novedades del Pasado. Vamos a hablar sobre economía y desigualdad, un tema muy interesante también para pensar el pasado y el presente. Y agradezco también, aprovecho la oportunidad para agradecer a Sabrina, a Walter, que también estuvieron aquí conversando con nosotros, a Fernando, que los entrevistó a ellos, y bueno, en general a todo el grupo de investigadores del Instituto Ravignani. Gracias nuevamente y bueno, será Gracias a hasta vos. la próxima. Chao, chao, Chau, chao, chau. chao a todos. Chao, Bárbara.